Shalom, shalom, shalom. Este es nuestro estudio de el recogimiento, también conocido como el rapto. Y en este estudio vamos a tratar de establecer si es correcto llamarlo el rapto o es correcto llamarle el recogimiento, cómo se entendía este concepto en el siglo I y cómo nosotros lo hemos aprendido a través de toda la teología, como nos lo han estado enseñando todo nuestro crecimiento en lo que es nuestro camino espiritual. Cuando leemos la Escritura, el versículo que quiero leer es en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3, dice: sin embargo, les rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, y nuestro recogimiento a Él, que no sean movidos fácilmente de su sentimiento, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, de que como el día del Señor está cerca, y que no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Y ese es el versículo principal donde dice nuestro recogimiento a Él. Entonces aquí el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, está estableciendo una palabra para establecer este evento. Dice nuestro recogimiento a Él. ¿Cómo va a ser nuestro recogimiento a Él? Y tengo aquí conmigo un PowerPoint que le llamé el recogimiento y vamos a ver algunas de las gráficas. Dice lo que acabo de leer ahorita: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestro recogimiento a Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie les engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y esta palabra es muy importante porque cuando él escribió esta carta a segunda de Tesalonicenses, la palabra utilizada para apostasía no era entendida como nosotros la entendemos hoy en día. Hoy en día la palabra apostasía es entendida como el alejamiento de la fe o el enfriamiento de un creyente, alguien que ha separado a sí mismo de la fe, ha apostatado de la fe. Pero en el siglo I la palabra para apostasía no era entendida como alguien que se enfrió de la fe, era entendido en otro concepto diferente. Lo vamos a ver más adelante. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3. Aquí tengo una gráfica que no se ve muy bien, pero dice comparación de los puntos de vista cristianos acerca de la tribulación. Y este espacio que se ve aquí es el milenio, y hay tres conceptos principales que vamos a estar viendo: que si el rapto ocurre antes de la tribulación, que es este evento, el rapto ocurre, estas flechas amarillas dice la teología cristiana que ocurre antes de la tribulación, otros dicen que ocurre en medio de la tribulación y otros dicen que ocurre al final de la tribulación. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí o algunos va posiblemente sentirse identificado con alguno de estos por diferentes razones teológicas que lamentablemente adquirimos marcos mentales o maneras de pensar de diferentes maestros que escuchamos en nuestro camino y se queda incrustado en nuestra mente y posiblemente no es lo que la Escritura quiere enseñarnos, y estudios como estos nos ayuda a establecer qué es lo correcto creer. En varios aspectos, la teología, si lo puedo llamar así, o el pensamiento judío del siglo I establece los conceptos del recogimiento totalmente diferente a la teología cristiano-evangélica tradicional, porque el milenio aquí lo están poniendo siempre después del recogimiento, y el recogimiento es parte del milenio en la mente judía, pero en la teología cristiano-evangélica lo ponen todos antes del milenio, como si sucediera en este lugar de aquí, y la Escritura en realidad lo está poniendo de aquí hacia allá. Entonces, a través de este estudio vamos a establecer si ocurre
antes, en medio o después. Eso es. Y si usted tiene alguna duda puede irla apuntando, tomando notas y vamos a poder ver las dudas al final del estudio. Hermano, ¿qué es la tribulación? La tribulación son los 7 años que vienen a través del profeta Daniel, ahorita lo vamos a ver, donde se establece que habrá grande tribulación como nunca ha habido ni habrá después. Y son 7 años de tribulación, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el rapto. Y en la escatología cristiana, el arrebatamiento o arrebatamiento de la iglesia, también conocido como el rapto, es la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o serán llevados de la tierra junto con ellos. Los creyentes muertos resucitados para encontrarse con Dios en el cielo. Ese es el concepto tradicional de lo que es el rapto. Y el significado exacto, el momento, en relación a otros eventos escatológicos y el impacto del evento están en disputa entre los creyentes. El concepto tiene su base en varias interpretaciones del libro de la Biblia de Primera de Tesalonicenses, como ya lo leímos ahorita, y cómo se relaciona con las interpretaciones de varios otros pasajes bíblicos como Segunda de Tesalonicenses, el Evangelio de Mateo capítulo 24, Primera de Corintios 15 y diferentes pasajes del libro de Apocalipsis. Y esto es un artículo que viene en Wikipedia, de ahí lo tomé y esta es la opinión de ese artículo de Wikipedia. Y básicamente es lo que la gente en todas sus denominaciones creen. Un poco menos, un poco más, pero es la idea generalizada que hay del rapto, que el Señor va a venir por su congregación y se la va a llevar con él. Hay diferentes puntos de vista en cuándo ocurre, antes, a mitad o al final de la tribulación, y eso lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando. La tribulación, ¿qué es la tribulación? La tribulación es el concepto, de acuerdo a lo que dice la Escritura, la grande tribulación. En el idioma griego se le llama tlipsis megalé, un concepto propio de la escatología cristiana, independientemente de qué interpretación se le pueda dar a las profecías de la Biblia en el contexto cristiano. Es el periodo de la historia de la humanidad anunciado por Jesucristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. La profecía de Jesucristo aparece en el Evangelio de Mateo 24, verso 1, donde dice: porque habrá entonces una grande tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, en base a este versículo, se tiene el entendimiento en la teología cristiano evangélica tradicional en lo que es el significado de la tribulación. Más adelante vamos a ver cómo se divide en dos partes. Los primeros 3.5 años de 7 se le conoce como la tribulación, y después de los 3.5 años se le conoce como la grande tribulación. Y vamos a establecer si es correcto llamarle así, si es correcto dividirla en esos dos periodos y en base a qué se interpreta de esa manera en la teología cristiana. Y el que esté mostrando yo todas estas gráficas es para ver los diferentes puntos de vista que hay en las diferentes denominaciones, y no es necesariamente que estamos de acuerdo en esto o no. Al final vamos a ver cuál es nuestra postura, pero este es el concepto de la tribulación. Después viene el concepto del anticristo, y el término procede del griego que dice anti-Cristos, sustituto, anti, opuesto, y Cristos, el ungido al Mesías, con el significado literal de aquel que sustituye o se opone al Mesías o a Cristo. El nombre anticristo en la teología y escatología cristiana se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista del Mesías. El uso de la palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos de un adversario decisivo de Jesús, y por otro a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Cuando el apóstol Juan dice que
aquel que está en contra, ese es el verdadero anticristo o antimesías, el que está en contra de la percepción del Mesías. Entonces, esto es lo que dice el diccionario en cuanto a el término el anticristo, lo que dice la Wikipedia o el diccionario. Los judíos mesiánicos, el nombre Cristo está bien, En hebreo es Mesías. Mashiach, por eso, pero ellos aceptan el nombre Cristo. El Cristo, si tienen, no creo que lean un nuevo, porque el Cristo viene en el Nuevo Testamento, traducido del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nada más se tiene los escritos en el griego antiguo, que se le llama griego koiné, y precisamente tengo aquí conmigo este libro. Es el Nuevo Testamento interlineal, viene en el griego y en español, y viene aquí las palabras griegas y abajo en español el significado, y es en lo que, como los judíos ortodoxos tradicionales no leen este tipo de libros, ellos no harían esa pregunta ni no se involucran con esto, pero en la mentalidad judía religiosa ellos entienden acerca del Mesías, la venida del Mesías, el que viene a restaurar todas las cosas. Entonces esa es la diferencia entre el marco mental judío y el marco mental cristiano tradicional. Como Yeshua y Jesús. Como Yeshua y Jesús. Los conceptos Jesús y Cristo es la traducción del griego hacia el idioma español en este caso, pero si lo traducimos en su palabra del idioma hebreo de ese tiempo, se refiere al Mesías, el ungido, o a Yeshua, que ese es su nombre correcto. Amén. La segunda venida también se le conoce como la parousia, y el término parousia viene del griego paraousia, que es la romanización, la manera romana o latina de decirlo. Literalmente significa presencia o llegada, y para la mayoría de los cristianos es el acontecimiento esperado al final de la historia, la segunda venida de Cristo a la tierra. Ese es el evento que se le llama en el idioma griego la parousia, y en la Biblia este hecho se menciona en diversas ocasiones, incluidos los 4 evangelios. La doctrina de la parousia, discutida por Pablo de Tarso, viene en el libro de Romanos capítulo 2 del 5 al 16, Romanos 14, 10, Primera de Corintios 4, verso 5, Segunda de Corintios 5, 10, Segunda de Timoteo 4, verso 1, y Segunda de Tesalonicenses, que acabamos de leer, del capítulo 1, verso 5. Perdón, había leído el capítulo 2, del 1 al 3, pero aquí también menciona la parousia en el capítulo 1, verso 5. Y la segunda venida en el idioma griego, como está en el texto griego antiguo, se escribe la parousia. Cuando habla de la venida o la manifestación del Mesías, en el griego es la parousia. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en diferentes artículos enciclopédicos, o cuando queremos encontrar estos conceptos en los diccionarios bíblicos. Y aquí tenía yo lo que habíamos impreso de la Wikipedia. Dice la etimología: parousia se deriva del término griego parousia y es la forma sustantivada del verbo pareimi, estar presente o asistir. El significado principal del sustantivo es presencia o bienes, aunque el sentido figurado puede también significar venida o llegada. En el griego del Nuevo Testamento se utiliza, salvo excepción, con el significado escatológico como la segunda advenimiento o el segundo advenimiento del Cristo o del Mesías. Entonces ese es el significado de la enciclopedia de lo que es la segunda venida, la presentación o manifestación del Mesías. Aquí el punto principal de establecer nosotros en cuanto a la parousia es, la pregunta es, ¿cuándo toma lugar este evento? ¿Al inicio del milenio? ¿En medio del milenio?
en los primeros 7 años de tribulación. ¿Cuándo se manifiesta el Mesías? Cuando los muertos resucitan. La pregunta es, ¿los muertos resucitan al inicio del milenio, a la mitad de la tribulación, al final de la tribulación? Eso es las preguntas que nos vamos a hacer con todo este estudio. La segunda venida del Mesías en la mente hebraica dice que ocurre en la fiesta de Yom Kippur. Y si la tribulación es durante un periodo de 7 años, al inicio del milenio, la pregunta es, la venida del Mesías, la parousia, ¿es en el Yom Kippur del primer año, del segundo año, del tercer año, del cuarto, quinto, del sexto o del séptimo? ¿Y cómo establecer cuándo ocurre ese evento? Eso es lo que tratamos de encontrar con este tipo de estudios. Voy a pasar a la siguiente lámina. El milenio, que es lo que tengo aquí anotado. Desde la creación del ser humano, Adán a Abraham, pasaron 2000 años. Ya lo habíamos explicado, aquí lo voy a poner. 2000 años, y de Abraham a Yeshua pasaron otros 2000 años, y de Yeshua hasta nuestros días ya estamos en el 2017. Quiere decir que desde Adán hasta hoy de nuestros días ya pasaron 6000 años. Y si lo vemos literal de acuerdo al calendario secular, en realidad estamos en el 2017 y estamos ya en tiempos extras, a punto de entrar en el milenio. Ese es el calendario a grosso modo de lo cual habla el apóstol Pedro, haciendo alusión al Salmo, creo el Salmo 90, donde dice: hermanos, no quiero que ignoren que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y en realidad es una semana milenial, una semana de 7 días de 1000 años. Y la parousia, ¿cuándo es la segunda venida? Las preguntas que hacemos. Y el milenio. El mileniarismo es la doctrina según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años antes del último combate contra el mal. La condena del diablo al perder toda su influencia para la eternidad y el juicio universal. Tuvo influencia en la iglesia del siglo II de la era cristiana, en la Edad Media y durante el siglo XX, entre teólogos católicos de América del Sur, influidos por la obra del jesuita chileno Manuel Lacunza. Es cuando se le dio mayor auge al mileniarismo y empezaron a desarrollarse más teologías basadas en estas épocas, en el siglo II, en la Edad Media y también durante el siglo XX, sobre los conceptos de cómo entender el milenio. Pero en estos estudios vamos a verlo de acuerdo a las bases hebreas, de acuerdo al pensamiento judío, que es el milenio para ellos. 1000 años del Mesías cuando venga a estar aquí reinando sobre la tierra. Y sobre todo el milenio es el día de 1000 años, el último, que es el número 7, es un Shabbat milenial. Para poder interpretar el significado del milenio en su contexto hebraico, tenemos que ir a la liturgia del Shabbat. Y el Shabbat nos va a abrir el entendimiento para entender lo que es el milenio. Bueno, por ejemplo, ahí ya se pasaron los 6000 años, ¿no? En nuestro calendario secular, pero en el bíblico nadie sabe el día ni la hora. Ahorita ya se pasaron 17 años. En el secular, sí, pero no sabemos todavía cuándo va a iniciar. Cuando los discípulos le preguntaron en el libro de los Hechos capítulo 1, Señor, ¿restaurarás las cosas en Israel a este tiempo? Y dice él, no les toca a ustedes conocer los tiempos y sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad, pero recibirán el poder del Ruach HaKodesh. Entonces, en otras palabras, les dijo, no se preocupen cuándo inicia o cuándo toma lugar la restauración, pero sepan que reciben el don del Ruach HaKodesh para que su vida sea fundamentada en el Espíritu. Y volviendo al mileniarismo, dice, la doctrina del milenarismo se apoya en el libro de Apocalipsis, atribuido a San Juan, que se calcula escrito hacia el año 96, después de la era común. Específicamente toma literalmente el capítulo 20 de este libro profético, en el que se dice que el diablo permanecerá encarcelado en el abismo por 1000 años. Apocalipsis 20, del 4 al 5. Y dice que en ese tiempo Cristo volverá y reinará junto a los mártires, los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios.
y aquellos que no habían adorado a la bestia, el diablo será liberado por un breve tiempo. Al finalizar ese periodo, levantarán contra Cristo las naciones de Gog y Magog y marchará por toda la tierra hasta rodear el campamento de los santos. Entonces caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo será arrojado a un estanque de azufre junto al falso profeta, la bestia, y a continuación ocurrirá el juicio de las naciones o juicio universal, y todos los muertos resucitarán y comparecerán frente a Cristo, quien los juzgará según sus acciones. Los que no estén en el libro de la vida serán arrojados también al estanque de fuego, lugar que indica una destrucción eterna. Este es a grosso modo el concepto del milenio y lo que va a pasar de acuerdo a cómo la teología cristiana tradicional interpreta los eventos de Apocalipsis. Y en la próxima clase vamos a ver detalles de todos estos eventos. Pero esas son posturas solo de la Teología tradicional cristiano-evangélica, no de la mente judía, como se interpretaban cuando fueron escritas las cartas. Pasos necesarios para establecer una verdad bíblica. Cuando este concepto nos va a ayudar mucho, porque ¿qué tengo yo que hacer si aprendí una teología errada en caminar y quiero establecer una teología verdadera? Por supuesto que nadie decimos tener la mentira, todos decimos tener la verdad. Y todas las doctrinas dicen, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Nadie dice, disculpen, yo tengo la mentira. Esa es una afirmación que cada uno de nosotros vamos a tener que hacer conforme aprendemos para poder decidir de acuerdo al Espíritu y de acuerdo a la Escritura qué es lo que yo tengo que hacer y si debo creerlo o no creerlo de acuerdo a la evidencia. La Escritura nos dice que en base a 2 testigos mínimo conste todo asunto y se necesitan mínimo 2 textos de la Escritura para establecer un concepto, 2 o más. Si yo tengo nada más un texto bíblico y mi opinión y un video de YouTube, no es suficiente para establecer una verdad de la Escritura. Tiene que ser mínimo 2 versículos que están de acuerdo para poder establecer un concepto. Número 1, ubicar las controversias tomando como punto de partida las partes de la Escritura que han sido enseñadas erróneamente. Si hay una controversia respecto, en este caso, al rapto, ¿existe o no existe el rapto? ¿Debo llamarle o no llamarle el rapto? ¿Es mejor decirle el recogimiento o el arrebatamiento, o la segunda venida? ¿Cómo ubico todos estos términos? Y la clave es ir a la mente del siglo I, cómo las personas a los cuales se leyeron las cartas de Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera, cómo ellos interpretaban estos textos cuando leían las cartas de Saulo de Tarso. Esa es la meta de nosotros. Si ellos en aquel tiempo, para ellos no existía la doctrina católica, cristiano-evangélica, no había venido la reforma de Lutero, no existía testigos de Jehová, mormones, adventistas, ¿cómo ellos interpretaban estos textos? Eso es lo que nosotros queremos investigar. Amén. Entonces, ubicar la controversia y poner en nuestra nota el rapto, tribulación, el anticristo, el antimesías, etcétera. El punto 2 dice establecer el esquema cultural del tiempo del texto que se busca establecer. Conocer esto nos ayuda a entender el contexto del pasaje bíblico, lo que acabo de explicar. Punto 3, si seguimos este proceso, las dudas y controversias desaparecerán. Podemos ver con más claridad, lo que estamos tratando de entender, y una vez corregida la información, el esquema cultural y la escritura en su contexto correcto va a venir a suplir todo error anterior. Alguien que no quiere aprender o que no permite que la escritura le enseñe, ni el espíritu de Elohim le enseñe, va a poder cruzar por todo este tipo de estudios o investigaciones y va a volver a hacer las mismas preguntas y va a estar en la misma duda siempre, porque va a haber nada más 2 maneras. Decir, yo opino esto, aún en contra de todo lo que hemos estado estudiando, pero estas son mis bases. Y es correcto, si esa persona cree que así debe de ser la interpretación de esos pasajes controversiales. Pero si la Escritura me enseña con nitidez cómo se aprendía en ese tiempo tal concepto, entonces
eso me va a ayudar a mí a establecer esas verdades. La Escritura dice, y conocerán la verdad y la verdad los libertará. La verdad nos liberta de la mentira principalmente, pero todo el contexto cultural de la gente, cómo vivía en aquel tiempo, nos va a ayudar a tratar de interpretar lo más cercano posible a cómo ellos lo interpretaban en aquel tiempo. Amén. Pasaje clave en la que se basa la doctrina del rapto. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Y entonces nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Por lo tanto, confórtense unos a los otros con estas palabras. Y en base a esta traducción de dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, es en base a este tipo de frases que se desarrolla la doctrina del arrebatamiento. El arrebatamiento. Y otra vez volviendo al esquema cultural, cuando Pablo escribió esta carta, ¿qué palabra hebrea utilizó él para que la gente le entendiera? La comunidad judía seguramente entendía. En aquel tiempo se hablaba hebreo y griego. Y en muchas partes del griego estaba muchas palabras de arameo. Muchos dicen que se hablaba arameo. En realidad se hablaba hebreo con muchas palabras en el idioma del arameo. Pero la grande comunidad a través de la conquista de Roma y de los griegos, de Grecia y de Roma, se vino a desarrollar la cultura grecorromana y por eso existía también el idioma griego. Y si esta carta de Pablo fue traducida del hebreo al griego, la pregunta es, ¿cuál es la palabra hebrea para decir seremos arrebatados, tomados o llevados juntamente con él cuando él venga? Pero este es el pasaje en el cual se basa la doctrina del rapto. Hermano, quiere decir que vamos a ser arrebatados o llevados de aquí a la tierra. Tomados, recogidos. Para arriba. Pero el concepto de rapto, como se enseña tradicionalmente, tiene una connotación de tomar algo o alguien sin el consentimiento de la persona. Y eso es lo que estamos tratando de definir, que no es un término correctamente utilizado porque el Señor no viene a raptar a nadie sin su consentimiento, sino que viene a llevarse a lo que a Él le pertenece. Y llevados a los cielos. Y llevados con Él. Y aquí en la Y tierra. Sí. vamos a ver esos puntos ahorita más adelante. Si es llevado al cielo o no es llevado al cielo, por cuánto tiempo, para qué, todos esos detalles los vamos a ver. Pero definiendo el término, de acuerdo a la doctrina cristiana tradicional, la etimología del rapto se deriva de la palabra o del término francés rapture y viene también del latín que se utilizaba en el medievo, raptura, que significa ser raptado o llevado sin consentimiento o secuestrado. Y en el idioma griego, en el griego koiné, primera de Tesalonicenses 4:17, utiliza la forma verbal, dice, seremos llevados, harpagusometa, que significa seremos levantados o llevados o arrebatados, como acabamos de leer en una de las traducciones, dando la connotación de que es un evento sorpresivo, repentino, y sin consentimiento de a quién se está tomando o a quién se está llevando. En el idioma latín, la Vulgata latina traduce harpagusometa como rapemiur, del verbo rapío, que significa ser llevado. Y en la teología católica tradicional, cuando los grandes pensadores católicos establecieron
la Iglesia Católica, que vino a ser establecida a partir del siglo III, el año 300, después del establecimiento de Constantino de la religión como parte, él se declaró sumo pontífice. No solamente era el máximo gobernante político del imperio, sino también era el líder religioso de ese tiempo. Entonces, en la teología católica o cristiana católica de aquel tiempo, la escritura fue traducida exclusivamente del griego al latín, y nada más los grandes líderes de la Iglesia Católica podían estudiar la escritura en el idioma latín. Y en base a esto, el ser llevados o ser levantados o ser raptados se vino a traducir específicamente por la Vulgata latina, que decía rapimiur, y de ahí vino la traducción el rapto. Entonces, en sí la palabra rapto es un concepto teológico católico tradicional. Traducciones católicas para ellos decir fuimos llevados, van a ser tomados con consentimiento o sin consentimiento, no es importante para ellos, porque la traducción de ellos es el rapto, de la Vulgata latina, rapimiur. En el idioma francés se entiende más como rapture, o de ahí viene el término de el rapto. Y como cuando fue escrita, Pablo seguramente no escribió la carta en latín, entonces tenemos que, ni en francés, tenemos que tratar de ubicar la mente judía de este rabino del siglo I en cómo él quiso que interpretaran su carta cuando dio estas palabras: seremos levantados. ¿Puedo cambiar la lámina? Definiendo el término de el rapto. Entonces ya cuando se hizo las traducciones se cometieron muchos errores. Esos Ese tipo de... errores de traducción en base a establecer una agenda teológica, una agenda de traducción. En muchos términos los traductores de ese tiempo no tenían otra opción más que traducirlo, porque eran las palabras que se utilizaban en ese tiempo. Pero en muchos otros términos sí eran traducidos con una agenda ya específica, que la gente aprendiera esos conceptos por ciertas razones, y no era precisamente lo que Pablo o Pedro o Juan o los evangelios quieren enseñarnos, porque no existía esta teología cuando fueron escritas las cartas. Amén. Voy a ir a la siguiente hoja. Diferentes posturas en la teología cristiana referente al rapto. Existe lo que es la tribulación parcial. Ahorita vamos a ver qué significa esto. La pretribulación, cuando ocurre antes de la tribulación, a medio de la tribulación, medio tribulación. También viene un concepto teológico que se llama la preira, antes de la grande ira del Eterno. Si el rapto o el llevamiento o levantamiento viene antes de la grande ira. Y por último viene la post-tribulación, que si el rapto ocurre después de la tribulación. Estos son los diferentes puntos teológicos de la teología cristiana tradicional, que vamos a demostrar con los siguientes estudios en qué puntos están mal o en qué puntos están bien. Para poder establecer en la mente de las personas algo que la gente crea, no puedo decirle una mentira abiertamente a las personas. No me van a creer, se van a reír o me van a dar la espalda diciendo, no estoy tan tonto para creer lo que me estás diciendo. Y para que alguien pueda establecer una mentira en la mente de las personas, tiene que mezclarla con cierta dosis de verdad. Y por eso el cristianismo tradicional tiene grande auge y ha sido creído grandemente entre las naciones, porque es verdad. Si el judaísmo es la verdad, si la mente judía del siglo I, los autores del Nuevo Testamento eran hombres judíos, Pablo, Pedro, Juan o el mismo maestro Yeshua, y en ese tiempo no existía la teología cristiana tradicional, quiere decir que lo que ellos hablaron es verdad. Las palabras que yo les hablo son verdad, dice el maestro Yeshua. No son mías, son del que me envió. Y los discípulos venían a ser imitadores de él, a hablar las palabras que aprendieron del maestro, que aprendieron de la verdad, de cómo él se las enseñó en ese tiempo. Y
para nosotros poder establecer una verdad bíblica, tenemos que depurar toda la mentira. En otras palabras, el Islam tiene grande auge porque dicen que también Abraham es su padre y creen que el Mesías, que Yeshua fue un profeta. Mezclan la verdad del judaísmo con la mentira de su cultura. Y estas dos grandes religiones, el cristianismo tradicional, así como el Islam, mezclan la verdad del judaísmo con sus doctrinas y por eso la gente las cree. Y nosotros tenemos que ir al cimiento, a la verdad pura, de cómo nos lo enseña la Escritura, y depurar lo que hemos estado aprendiendo. La tribulación parcial, que es la primera que vimos en la gráfica anterior, dice que la teoría de la tribulación parcial sostiene que los verdaderos cristianos serán raptados, ya sea antes, en medio o al final de la tribulación, dependiendo de cuándo se convirtieron y si su conversión fue genuina o no. En otras palabras, ellos dicen, si alguien se convirtió sinceramente al inicio de la tribulación, va a ser transformado en ese momento. Y los que no fueron sinceros se van a quedar a más castigo o a más tribulación o a más grande tribulación más adelante. Y conforme se van arrepintiendo y siendo sinceros, van a ser llevados. Esa es la teoría de la tribulación parcial. Por lo tanto, el rapto del creyente va a depender de en qué etapa de la tribulación se convirtió sinceramente, y ese será el tiempo en el que él será llevado. Muchas personas en este tiempo dicen, es que vamos a pasar por la tribulación, porque hay pasajes que dicen, y vi una grande multitud, y puntos como ese ahorita los vamos a ver con más detalle, pero la tribulación parcial existe en muchas teologías cristianas hoy en día. Incluso las raíces hebreas y dentro del mesianismo hay mucho bagaje o ¿cómo se puede decir? Mucha acumulación de doctrina que traemos, que aprendimos erróneamente y la seguimos arrastrando y seguimos mezclando verdades con mentiras, y eso está afectando nuestro crecimiento espiritual. La pretribulación, que si el rapto va a ser antes de la tribulación, la mayor parte de los premilenio son dispensacionalistas. Dispensacionalistas es que el Señor estableció ciertas dispensaciones para poder dar lugar a eventos que habla la Escritura, eventos proféticos. El dispensacionalismo no es otra cosa que la teología de reemplazo. Por ejemplo, dicen en la doctrina cristiana tradicional que como Israel falló en su seguimiento y obedecer los mandamientos, entonces ahora la iglesia viene a tomar el lugar de Israel, y eso se le llama la dispensación de la iglesia. El plan A del Eterno falló, Israel no se portó bien, es desechado, y el plan B es que ahora la iglesia va a cumplir con lo que Israel no hizo. Eso es dispensacionalismo, pero no es otra cosa que antisemitismo, estar en contra del pueblo de Israel sin tener bases teológicas. Ellos sostienen que el regreso del Mesías tomará lugar en dos distintos eventos. Afirman que la narrativa de Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, muestra un evento que tomará lugar primero, y que la narrativa del libro de Mateo 24, 29 viene a ocurrir después. Son dos eventos: el llevarse a la congregación y la manifestación del Mesías. En lo que concierne a la primera etapa, ellos afirman que tiene que ver con el rapto, mientras que el pasaje de Mateo 24 tiene que ver con la segunda venida del Mesías. Y consideran que el rapto puede ser visible o no serlo, pero que la segunda venida es definitivamente algo que todo ojo va a ver. Esta es la postura. Y como ustedes pueden ver, son verdades mezcladas con mentiras. Tal vez no las podemos identificar con detalle hasta ahorita, pero conforme vamos avanzando vamos a ver qué es lo que trato de decir. Pasajes verdaderos interpretados erróneamente es lo que es mezclar una verdad con interpretaciones erradas. Voy a ir a la siguiente gráfica. Media tribulación. Esta teoría sostiene que el rapto tendrá lugar en algún momento de lo que se conoce como los 3.5 primeros años de la tribulación, y ellos se basan en el texto de Daniel 7:25. Dice:
y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por tiempo, tiempos y por medio tiempo. Y esta palabra tiempos es un periodo, tiempos, 2 veces el periodo, serían 1, 2, serían 3, y por medio tiempo, 3 años y medio. El libro de Apocalipsis, tanto como el libro de Daniel, nos especifica que es un periodo de 7 años dividido por 2 periodos iguales de 3 años y medio. Creo que son 42 meses cada uno de los periodos. Pero una de las preguntas que podemos hacernos en base a esta teoría de la media tribulación, si la iglesia es arrebatada a la mitad de la tribulación, el libro de Daniel, su interpretación de lo que sucederá en los tiempos postreros, para Daniel, él está interpretando la tribulación como los 7 años en su totalidad. No está haciendo una diferenciación entre tribulación y grande tribulación. Mas, sin embargo, hay un punto a pensar que podemos poner en nuestras notas. Dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Pregunta, si los santos ya fueron arrebatados, ¿cómo es que viene a afligir a los santos del Altísimo? Si los santos ya están en el cielo, ¿cómo viene, en base al texto de Daniel, cómo viene el anticristo a afligir a los santos aquí a la tierra? Entonces, algo no está correctamente siendo interpretado por la teología si estamos utilizando el pasaje de Daniel para afirmar que el rapto ocurre a media tribulación. Es una duda que vamos a resolver más adelante. Y la preira antes de la grande tribulación, dice, esta teoría también ubica el rapto en el periodo de la tribulación, que son los 7 años, pero al final de la segunda mitad. Algunos le llaman a esta mitad la grande tribulación, como lo dice el libro de Mateo 24, lo mismo, un pasaje paralelo es Lucas 21 y Marcos 13. Aquí podemos establecer que hay más de 2 testigos, Mateo, Lucas y Marcos, acerca de un pasaje que está hablando del mismo evento. Esta teoría se basa en el texto de estos pasajes bíblicos donde se interpreta que la grande tribulación es cortada o es parada en su proceso por la venida repentina de Yeshua, como dice Lucas 24, 22. Y ahí es en donde ellos creen que toma lugar el rapto. Ellos basan su concepto de que el rapto ocurre junto antes de la grande tribulación, basándose en Lucas 24, 22, para que la ira caiga solo sobre los perversos que quedaron sobre la tierra. Ellos creen que el rapto ocurre antes de la grande tribulación, porque hay pasajes que dicen que la gente va a pasar a la tribulación. Mucha gente lo interpreta, dice sí, vamos a pasar a la tribulación, por eso el rapto no ocurre al principio, va a ocurrir justo antes de la grande tribulación. Y los que vamos a sufrir al principio, no vamos a sufrir cuando viene la ira total, porque vamos a ser arrebatados. O sea, siguen creyendo en el rapto, pero no en el rapto al inicio, sino en el rapto al final, justo antes de la grande tribulación. Esto es lo que creen los que son pre-ira. Y ahora voy a ir al último, que se llama la post-tribulación. Esta teoría posiciona el rapto al final de los 7 años de tribulación. Quienes respaldan esta teoría enfatizan que la iglesia entra en la tribulación, pero es guardada del castigo. Ellos creen que la iglesia entra en todos los 7 años de tribulación, pero ellos no pasan por la tribulación. Dice que son encapsulados y se basan en Mateo 24 también, donde dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, y al final del pasaje dice, y él enviará a sus ángeles con grande shofar y reunirá a sus escogidos. En base a este versículo, ellos afirman, los que afirman que el rapto ocurre después de la tribulación. O sea, son guardados y esperan al final de todo lo que sucede, y entonces envían a los ángeles para que reúnan a todos los que fueron encapsulados y son raptados, y después regresan otra vez con el Señor en su segunda venida. En otras palabras, tanto los pre como en medio, preira,
Y después de la tribulación, todos creen en el rapto, pero en diferentes etapas, por diferentes razones teológicas, de acuerdo a cómo interpretan los pasajes de Segunda de Tesalonicenses, pasajes del libro de Mateo capítulo 24, Lucas 21, Marcos 13 o el libro de Apocalipsis. Estas son las 4 diferentes versiones del rapto. Amén. No sé si puedo ir a la siguiente hoja. Amén. Preguntas. Ya vamos a terminar. De acuerdo a la teología cristiana tradicional, preguntas que podemos hacernos. Entonces, ¿quién es raptado? La iglesia en su totalidad, todo lo que es la iglesia, porque como Israel se portó mal y la iglesia viene a suplantar a Israel de acuerdo a la teología cristiana tradicional, de acuerdo a la mente cristiana tradicional, el rapto entonces ocurre nada más para los que son de la iglesia. La pregunta es, ¿quién es la iglesia? Los que son miembros, los que diezman, los que van a los cultos regularmente. ¿Quién es el que es raptado? Pregunta número 2. ¿O acaso serán raptados solamente los que son nacidos de nuevo? ¿Y quién especifica quién es nacido y quién no es nacido de nuevo? ¿En base a qué? Todas estas preguntas podemos hacernos de acuerdo a la teología cristiana tradicional. Más preguntas que podemos hacernos. ¿Quién es llevado? ¿Quién es raptado? ¿Y por qué va a ser raptado? La iglesia, como ya preguntamos en la gráfica anterior, y si es la iglesia la que es raptada, tenemos que definir el término. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Quién es la Kehilá? ¿Quién es la congregación del Mesías? Y si es raptada o no es raptada, es llevada o no es llevada, con consentimiento o sin consentimiento. Y también definir el término de la salvación. La salvación en 2 puntos. En su contexto doctrinal cristiano, ¿qué significa la salvación? En la mente cristiana tradicional, alguien que es salvo es alguien que se arrepiente de sus pecados, porque leemos en el libro de los Hechos que Pedro se pone de pie y dice, estos no están borrachos, sino esto es lo que profetizó Joel, diciendo en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todos los que están oyendo son compungidos de corazón y dicen, ¿qué haremos? Y él dice, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Yeshua HaMashiach para que sean perdonados sus pecados y puedan venir tiempos de refrigerio a su vida. Y cuando vamos a llevar las buenas nuevas de salvación, tradicionalmente tocamos en la puerta y le preguntamos a la persona, ¿te gustaría recibir en tu corazón al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador? Si lo haces, inmediatamente por medio de la fe eres salvo en este mismo momento. Entonces, en la mente tradicional cristiana, la teología tradicional cristiana, la salvación es un evento individual y personal en base a ciertos parámetros teológicos cristianos tradicionales. En la mente del cristiano tradicional no le importa tanto el Israel. Si la iglesia católica, cristiana, evangélica y en cualquiera de sus ramas dice que Israel falló y ahora la iglesia es el nuevo Israel, la pregunta es, siendo el nuevo Israel, la salvación es individual y en base a qué conceptos. ¿Cómo establecer lo que dice Pablo, lo que dice Pablo y Pedro y Juan y las palabras del maestro Yeshua y los profetas y aún la Torá en base al concepto de salvación en su contexto teológico cristiano? Porque en su contexto judío, la Yeshua, y ustedes lo han notado en el Sidur cuando hacemos las oraciones, la oración del Sidur es que la salvación y el Mesías venga para que restaure el reino a Israel y para que sean toda la comunidad de Israel regresada a la nación de Israel. En la mente judía, la salvación es un evento nacional, con una finalidad nacional. Y en la mente cristiana tradicional es un evento individual, enseñado bajo ciertos parámetros. Y vamos a ver más detalles conforme vayamos avanzando. De acuerdo a la doctrina cristiana, ¿quién es raptado y por qué? Los incrédulos y paganos, ellos no pueden ser raptados, ¿verdad? No son parte de la iglesia.
entonces nada más los que son miembros de la iglesia son los que se cree que serán raptados. Y otra pregunta es, ¿Israel será raptado o no será llevado? En la mente de la teología cristiana tradicional ya vimos lo que significa la teología de reemplazo. La teología cristiana tradicional dice Israel fallaron, ellos no pueden ser raptados ni llevados, ellos se quedan a la tribulación. Y los paganos y los incrédulos también entran a la tribulación. Los que somos llevados somos los miembros de las iglesias actuales. Esa es la teología tradicional, ¿verdad? Tengo una Sí, hermana. respuesta, hermano, a lo mejor te hermano. Yo creo en mí, por lo que he podido ver, que el Señor va a venir, ¿verdad?, en gloria por nosotros, por las personas, por las que le amemos en espíritu y en verdad. No va a venir por iglesia, no va a venir No viene por por denominaciones. denominaciones, va a venir por aquellos que le amemos en espíritu y en verdad, sean israelitas, sean Exactamente. Amén. yo sé lo que Amén. Preguntas. ¿Por qué causa nuestra generación debe ser guardada de la ira venidera cuando otras generaciones tuvieron que pasar por diluvios, holocaustos? ¿Qué nos hace a nosotros ser diferentes a ellos? ¿Por qué ellos no fueron raptados? ¿Por qué no se les prometió algo de ser llevados, verdad? El libro de los Hebreos dice para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Pero la venida del Mesías establece un parámetro importantísimo para todos los creyentes. Como acaba de mencionar la hermana Lupita, Él viene por todas aquellas personas que se han unido a Él y que no solamente individualmente, sino son miembros de una comunidad de creyentes y somos el Israel del Eterno. Amén. Él es la quejilá del Eterno. Pregunta. Por ejemplo, usted dice, bueno, podemos ser individuales, pero eso deja el término de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Siempre Para un lado, no, parte de el Israel de Dios, el Israel de Elohim es el pueblo de Israel y son todos los creyentes del Mesías. nosotros también, porque nosotros somos encantados del Sí, es un solo pueblo, un solo Señor, una fe, una tevilá, un sumergimiento, una purificación. La Escritura dice que el falso Mesías hará guerra contra los santos, los sadiquim. Y si los creyentes ya fueron arrebatados o llevados, ¿quiénes son estos santos? Es una de las preguntas de acuerdo a la teología tradicional que vamos a resolver la próxima clase. La mayor parte de los cristianos no tienen una idea del concepto judío del siglo I de el recogimiento, como lo menciona Segunda de Tesalonicenses, asimismo con todos sus detalles. En otras palabras, si el concepto del rapto está errado, tenemos que establecer por qué está errado, cosa que ya avanzamos en la definición de ese contexto. Ahora nos falta establecer el recogimiento, de lo cual está hablando Pablo en Segunda de Tesalonicenses, cómo establecer que es una enseñanza judía del siglo I y cómo escudriñarla con detalle. Si la cizaña es quitada primero, no es que quedan solo los santos. Entonces, algunos dicen que vamos a establecer todas estas verdades en base a la parábola del trigo y de la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña no tiene nada que ver con el rapto, ni lo que está diciendo Pablo en Segunda de Tesalonicenses. Simplemente está estableciendo diciendo, el reino de los cielos, ¿a qué lo asemejaré? A un hombre que vino y sembró semilla buena y junto con ella salió la cizaña. Lo vamos a ver también en la siguiente clase. La iglesia cree que las bodas del Cordero o la cena del Señor toma lugar en el cielo durante los 7 años de la tribulación. Vamos a ver si es cierto, por qué sí o por qué no. En la segunda venida dice la Escritura que el Mesías vendrá con los santos. Si en el rapto fueron todos llevados, ¿quiénes son aquellos creyentes que le reciben? Son preguntas que tenemos que hacernos, no nada más decir que creo. Y por último, volví a poner la gráfica que si el rapto ocurre al principio, en medio o al final, y cómo erróneamente la doctrina teológica tradicional nos enseña que el rapto es parte antes del milenio y no es así de acuerdo a la Escritura. Amén.